Sean bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. Soy el licenciado Ricardo Delgadillo Mercado, docente de la carrera de Ingeniería Financiera, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad Central, comprometida con el futuro laboral. La materia es presupuestos. Hoy vamos a tener una charla amena con ustedes donde vamos a enfocarnos en lo que es la proyección de estados financieros en base presupuestaria. Esta es la segunda parte. Nuevamente les doy la bienvenida, estimados estudiantes. De lo que trata esta pequeña sesión que tenemos es donde vamos a aprender a realizar, formular y analizar las proyecciones presupuestarias y la incidencia en la gestión empresarial. Lo importante es conocer objetivos y metas corporativas que tiene la empresa, además de las fuentes de información para la proyección de estados financieros, factores del entorno externos para la proyección de los mismos estados financieros, propuestas de proyectos de inversión, también conocer un entorno tributario e impositivo y la proyección de las operaciones de la inversión y del financiamiento de la empresa. ¿En base a qué? En base a la proyección de las ventas, proyección del costo de producción, proyección de los gastos generales, proyección de las actividades de inversión y la proyección de las actividades de financiamiento. Así que de esta manera y sin más preámbulos, comencemos. Cuando hablamos de la proyección de las operaciones de la inversión y del financiamiento de la empresa, entonces nos vamos a enfocar en tres puntos importantes. Tenemos las operaciones, que en este caso, y esto lo tenemos que tener bien en cuenta, que son las ventas. Las ventas a nivel de proyectos, a nivel de presupuestos, a nivel de estados financieros, van a ser el detonante para que haya un impacto positivo o negativo en la empresa. Entonces, hay buenas ventas, hay mejor ingreso. Si hay mejor ingreso, eso nos sirve para que nuestro presupuesto y las proyecciones que realicemos, entonces puedan ser positivas y óptimas, ¿no? Pero si es que las ventas disminuyen, entonces más que todo se va a convertir en pasivos, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere ver de alguna forma controlar en la empresa. Obviamente está acompañada de eso la producción, el marketing y la administración, que todo eso tiene que apoyar al objetivo y las metas que queremos obtener. Otro aspecto importante es la inversión, donde básicamente se van a invertir en activos fijos y en el capital de trabajo, ¿no? La mano de obra. Activos fijos, habíamos mencionado que puede ser con la innovación, ¿no? Ver de hacer algunos cambios. Por ejemplo, actualmente, bueno, antes lo que yo tenía conocimiento en el tema de, si no me equivoco, es los que dan el subsidio alimenticio de EVA. Tú ibas a la empresa, en la landeta, y te daban tu canastón, bueno, así unas bolsitas, ¿no? Con leche, con todo eso. Ahora, pero ahí, por ejemplo, la opción que tiene, te da un determinado monto y tú puedes comprar esos productos en los distribuidores que tienen Neva, ¿no? Entonces, harina, puedes comprar fruta, verduras, hortalizas, leche, ¿no? Entonces, todas esas situaciones donde te da la posibilidad de que tú puedes elegir, ¿no? Entonces, ¿y eso para qué? Eso es innovar, porque obviamente a veces creo que les daban hasta castaña en los anteriores subsidios y tú veías, ¿y qué hago con esta castaña? O sea, no me sirve, ¿no? O les daban arroz integral. El arroz integral, no, yo estoy sano, entonces, ¿para qué me va a servir eso? Y tratabas de venderlo y a veces no, o sea, era todo un problema. Ahora, por lo menos con esto que se está innovando, ya tú puedes decidir qué es lo que puedes comprar, ¿no? Ya sea como para tu bebé, que es lactante, etcétera. Entonces, te da esa opción. Es parte de innovar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, antiguamente sí se necesitaba
un garzón o alguien que te traiga la comida a la mesa. Actualmente es autoservicio. Entonces tú vas y mediante el autoservicio entonces puedes solicitar eso. O por ejemplo, no sé, te quieres ir a comer una hamburguesita Burger King, evitas la fila y faltando media horita antes tú haces tu pedido por tu aplicación y llegas, simplemente cancelas o ya lo pagues por query, ya llegas al local y directamente ya tienes, ¿no? Entonces tienes el producto. Entonces, son esas formas donde se van innovando, ¿no? Y hay mucha innovación tal vez que no hemos visto aún en Bolivia, pero el mundo entero ya está innovando. Entonces ya hay innovación, entonces, y nosotros tenemos que estar enfocados en ello, ¿no? Y obviamente eso que implica inversión. ¿En qué? En nuevas tecnologías, en activos fijos y obviamente en capital de trabajo, ¿no? Ahora, el capital del trabajo, por ejemplo, se está viendo la opción de implementar la IA, ¿no? Entonces, implementar robots, los cuales pueden directamente hacer un determinado servicio, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa. La tecnología, la verdad, va avanzando en pasos agigantados, pero eso obviamente siempre va a ser inversión. Y para invertir, ¿qué necesitamos en la tercera fase? El financiamiento. Obviamente el financiamiento va a incluir lo que va a ser la deuda, ¿no? Entonces, muchos de los grandes millonarios, ¿no? De las personas que invierten, Shark Tank, no sé, los que pueden ver, tengan en cuenta de que el dinero que utilizan para sus empresas no es dinero propio, no es dinero ajeno. Entonces, lo cual va a generar una deuda. Obviamente esa deuda se va a enfocar en el capital, ¿ya? Y lo mejor es que van a poder trabajar o invertir en sus empresas con dinero ajeno, ¿no? Entonces, básicamente vamos a mencionar que las proyecciones, en este caso lo que es las operaciones, inversión y financiamiento, van a ser cruciales para una buena planificación financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no planeamos, no podemos obtener unos resultados óptimos, no podemos tomar una buena decisión, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que eso básicamente son los puntos más importantes para que podamos realizar esas proyecciones en lo que son los estados financieros. Cuando hablamos de esas proyecciones de los estados financieros, vamos a mencionar cuatro elementos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los aspectos macroeconómicos, lo que habíamos visto, ya que puede ser del Estado, un tema globalizado. Podemos ver también un segundo aspecto donde hablamos de la evolución sectorial, ya. Eso es en función de, incluso podría ser de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las universidades actualmente, si te das en cuenta, hay, por ejemplo, el famoso Open House, ¿no? Donde agarran y traen a los estudiantes de los colegios, ¿no? No sé si han debido ver, tal vez. Entonces, pasando clases y ellos se pasean, así, ¿no? Y dicen, ahí están los estudiantes de la UNICEF pasando clases, ¿no? Entonces, por poco te toman fotos. Es como un zoológico, ¿no? Entonces, y eso no solo se ve en nuestra universidad, ¿no? Entonces, en otras universidades también hay esa opción. Hay las ferias universitarias, por ejemplo, donde tratan de captar a los nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿y eso dónde se hacía? Se hacía antes en Estados Unidos. Gente más elevado, entonces, mm, a ver un momentito, allá. ¿Se sigue viendo la imagen o se perdió? Por favor, me indican. Sigue la imagen, Rick. ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿Se ve lo que estoy compartiendo? sí, Se ve, dice. ve Rick. Hola, hola. ¿Está alguien? Denis. Sí, Rick se Dice, ve creo que su señal está mal. La imagen. y su señal. Su señal está mal. Ya.
Mi señal está mal, ¿no? Está fallando, creo, ¿no? Sí, Lick. A ver, no sé qué pasa con esto. Un momento. Ya pueden ver la presentación, pero todavía no muestra la presentación. Sí, se está viendo, licenciado. Ya está. Mm, Ya. Ujú. Está. A ver. Ya, ahora sí, creo que ya estamos. En teoría, otra vez. Ya. Muy bien. Estamos mencionando los elementos para una proyección, ¿no? Entonces, básicamente, son esos cuatro que habíamos hablado, ¿no? El aspecto macroeconómico, evolución sectorial, la evolución del negocio, ¿ya? Donde nos enfocamos en que tiene que haber innovación, ¿no? Entonces, la innovación obviamente va a ir de la mano para que pueda ser parte de un elemento de una proyección. Y por último, la evolución histórica, ¿no? ¿Qué es lo que va ocurriendo en el tiempo? Tenemos en cuenta, por ejemplo, en el caso de los bancos, últimamente en estas décadas, ha ido desapareciendo, por ejemplo, la Mutual La Paz, anteriormente ya ha sido, por ejemplo, adquirida por otros bancos. Banco Fácil, por ejemplo, también desapareció. El Banco Santa Cruz se fusionó, por ejemplo, con el Banco Mercantil. Entonces, han sido evoluciones históricas que de alguna forma van a enfocarnos en lo que va a ser la proyección a futuro, ¿no? Entonces, eso también nos sirve como un tema histórico, ¿no? Para que podamos determinar una proyección. Obviamente, la proyección no va a estar fusionarnos con un banco, ¿no? Pero por lo menos en función de la historia, tal vez nos podría servir para sentar un precedente. Cuando hablamos de proyección de estados financieros enfocados en el estado de resultados, tenemos varios puntos importantes. Uno va a ser en lo que son las ventas, la línea de negocio, ¿no? Entonces, el conocimiento que tengamos de esta línea de negocio nos sirve para que podamos desarrollar esa estrategia. Las líneas de producto, ¿no? Entonces es importante conocer cada empresa, por ejemplo, que comercializa o incluso las empresas que producen, tienen su producto estrella, ¿no? Entonces tienen su producto estrella, tal vez van a ver en temas de mercado, ¿no? El producto perro, etcétera. Entonces, cada empresa va enfocando cada producto que tiene, ¿no? Entonces, es importante conocer esas líneas de producto. Clientes potenciales y su evolución también va a formar una parte importante. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos que abrirnos en el mercado, ¿no? Entonces, ver de que ese cliente que hemos fidelizado de alguna forma pueda de alguna forma tal vez captar o sugerir la misma clientela a algún otro cliente. Entonces, eso nos sirve para que nosotros podamos enfocarnos en las ventas.
Otra situación también va a ser el estado de los clientes potenciales cuando hablamos del tema de morosidad, ¿no? Entonces, hay algunos clientes que por este tiempo, por ejemplo, yendo al caso de qué tal, ah, bueno, tienen una deuda, por ejemplo, con Vinos Colbert, ¿no? Entonces, Vinos Colbert ha entregado en consignación y qué tal no puede pagar. Entonces, en la última reunión, por ejemplo, que ha habido, y no solo a Vinos Colbert y a otras empresas también que les adeudan dinero, ¿qué tal dice que tiene terrenos? Entonces, y es un poquito triste escuchar esto, ¿no? O sea, ellos, ¿qué van a hacer? Van a vender esos terrenos y con esos terrenos, con la venta de esos terrenos, van a cubrir estas deudas que tienen, ¿no? Entonces, sí es triste ver ese tema de, por ejemplo, de la morosidad, por el tema de que es una empresa boliviana, es una empresa que está marchando bien, ¿no? Han visto, hasta tienen la calle 15, por ejemplo, de Calacoto, esa la torre, ¿qué tal, no? Entonces, es una empresa que de alguna forma estaba bien posicionada en el mercado y ahora está en la quiebra. Entonces, sí ha tenido un crecimiento tal vez desmedido, un crecimiento abismal, pero tal vez el tema de la administración y la mala toma de decisiones han ocasionado esto, ¿no? Entonces, tal vez de aquí a un tiempo sea un objeto de estudio conocer el caso qué tal, ¿no? Entonces, a nivel financiero nos va a servir bastante conocer eso. ¿Y cómo están haciendo por el tema de la morosidad? Entonces, están teniendo esas reuniones indicando la forma en lo que ellos van a cumplir su deuda, que es con sus activos fijos, ¿no? Entonces, activos fijos que de alguna forma van a poder subsanar la deuda que tienen con los proveedores. También podemos conocer otro factor importante que es la evolución histórica de los precios de venta, ¿no? Entonces, eso también nos sirve para que podamos proyectar. Y por último, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que, como les decía a un inicio, el tipo de cambio en Bolivia sí está muy cambiante, ¿no? En las casas de cambio tú vas por el centro, dice 6.96, entras y no tienen dólares. Entonces, ¿dónde consigues dólares? Puedes conseguir en San Francisco o con algún amigo, esos librecambistas que están en la calle, esos son los que tienen dólares, ¿no? Entonces, obviamente, pero te dan un precio de, no sé, 8 o 9 bolivianos, ¿no? Que está más grande. Entonces, conocer la referencia del tipo de cambio también es ideal. Ya en este siguiente cuadrito vamos a enfocarnos en lo que va a ser el punto de equilibrio. Ya conocemos a nivel de economía y lo bonito de la economía es que la economía de alguna forma se va regulando entre sí automáticamente, ¿no? Entonces hay la mano invisible que nos mencionaban de algún economista. Entonces tenemos en la primera línea, esa línea azulita que pueden ver, van a ser los ingresos. Entonces nuestros ingresos siempre van a estar en forma ascendente. Pero hay un segundo plano donde está esta línea roja que va a cortar los ingresos y va a crear ese punto de equilibrio, donde es el tema de los costos. Entonces, los ingresos en el estado de resultados se van a basar en la resta, básicamente, de todos los costos que se pueden hacer para tener nuestro resultado neto. Entonces, los costos obviamente van a ser lo que son las pérdidas, ¿ya? Y obviamente los ingresos van a ser los beneficios que podamos tener en un determinado periodo. Y todo esto enfocado en la actividad. Entonces, básicamente, donde se entrelaza el ingreso con el costo, ese va a ser el punto de equilibrio en el cual nosotros queremos enfocar. Entonces, si queremos proyectar esto a futuro, lo que queremos hacer es disminuir los costos, que bajen los costos y el ingreso, de alguna forma, proyectarlo, ¿no? Entonces, para tener más beneficios. Donde están las pérdidas, entonces las pérdidas sean menos y el beneficio sea superior. Cuando tenemos esta proyección de los estados financieros y nos enfocamos en costos, tengamos en cuenta que se va a basar en dos puntos, que es el costo variable y los costos fijos. Esos términos lo van a ir utilizando y los van a ir
escuchando hasta que sean de alguna forma profesionales, ya, puesto que son términos importantes. Y no todos son iguales. Hay algunos costos fijos que algunas empresas tal vez no tienen, ¿no? O hay algunos costos variables que son inferiores al costo real, pero eso es en función de cada empresa y cada giro de negocio que tenga. Entonces, conociendo a detalle los costos variables y los costos fijos, también podemos nosotros, de alguna forma, enfocarnos y proyectar el estado de resultados. El siguiente estado que vamos a utilizar es el estado de situación financiera, o en este caso el balance general que lo conocemos, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos los activos, donde nosotros conocemos lo que es caja, las cuentas por cobrar, por ejemplo, tendríamos los deudores, existencia, que va enfocado a lo que es inventarios, ¿ya? El inmovilizado, que podría ser los activos fijos, y la necesidad de financiación, que serían de alguna forma los préstamos que podríamos tener, ¿no? Eso ya va enfocado casi a lo que va a ser el pasivo, ¿no? Entonces, es importante conocer por qué está conformado los activos de cada empresa, ¿no? Tengan en cuenta, y eso es un ejemplo tal vez que les doy, cada empresa es distinta, ¿no? Entonces, hay empresas comerciales, hay empresas industriales, ¿no? Entonces, así como el plan de cuentas, por ejemplo, que se maneja es distinto. Por ejemplo, no puedes tú manejar un plan de cuentas de una empresa, por ejemplo, Sofía, que me imagino que debe contar con lo que es los pollos, cantidades de pollos, de huevos, no sé, o confrontar con un plan de cuentas de una empresa estatal que se encarga del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde ellos hablan de galones, en crudo, ¿no? Entonces, de gasolina, diésel. Entonces, no podemos enfocarnos en eso. Entonces, cada quien tiene su propio plan de cuentas, el cual está adecuado al giro del negocio de cada empresa y a las necesidades que tiene cada empresa. Tengamos en cuenta de que los objetivos, y esto va a ser importante también para el examen, el objetivo que va a ser, primero mostrar anticipadamente la repercusión que tendría la situación financiera y el resultado de la gestión futura de la entidad al incluir operaciones que no se hayan realizado. Ese va a ser uno de los objetivos, donde tenemos que anticiparnos a un hecho determinado. También tener un objetivo va a ser una herramienta muy importante para la toma de decisiones. No se olviden eso, ¿no? Que si vas a tomar una decisión, obviamente tienes que estar adecuadamente informado. Si no hay esa adecuada toma de decisiones, entonces no estás de alguna forma cumpliendo con los requerimientos que se necesitan. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi carrera, por ejemplo, yo soy de auditoría. Si es que nosotros no tenemos la evidencia adecuada de una empresa o del tipo de auditoría que estemos haciendo, no podemos emitir una opinión. A nosotros, por ejemplo, nos pagan por emitir una opinión. ¿Y qué decimos en nuestra opinión? Que los estados financieros se presentan, por ejemplo, razonablemente, podemos decir, en función de las normas, etcétera. Pero esa opinión la vamos a emitir siempre y cuando tengamos la información requerida. Entonces, y eso obviamente va a ser una toma de decisión, ¿no? Otro objetivo va a ser que si la utilidad, por ejemplo, en este caso, arroja que el estado financiero proyectado cumple con otros objetivos, en este caso va a ser obtener la rentabilidad. Entonces, tengan en cuenta que el tema de la rentabilidad que espera la empresa va a ser en función de la proyección que tú quieres darle a esa empresa. Entre los requerimientos que tenemos, o que se tienen, son que los estados financieros se basen en presupuestos por estimaciones. Entonces, básicamente, nosotros no tenemos una bola de cristal donde podemos ver cómo va a ocurrir, qué va a ocurrir de aquí a un tiempo. Entonces, básicamente nos basamos en estimaciones. Y a eso se refiere enfocar un estado financiero. Entonces, basar en estimaciones que sean objetivas. También se debe ser prudentes, entonces no podemos salirnos dentro del marco de lo lógico, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, si la empresa vende, no sé, unas 1.000 unidades semanalmente, no vamos a decir que vamos a vender 1.000.000, ¿no? Entonces sería eso ilógico. Entonces tenemos que enfocarnos en ser prudentes, siempre enfocándonos en el factor histórico. También se debe ser flexible. Y es flexible porque es como hacer un presupuesto que el presupuesto maestro lo va manejando, ¿no? Al ser flexible, en este caso la empresa tiende de alguna forma a poder variar su proyección, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una proyección con el tipo de cambio de, no sé, de 7 bolivianos, de aquí a un mes el tipo de cambio va a subir a 8, entonces tenemos que flexibilizar eso y acomodar, ya con ese tipo de cambio 8, ¿no? De aquí a otro mes puede subir a 9, entonces igual tenemos que flexibilizar y hacer esa proyección con el tipo de cambio de 9 bolivianos. Entonces, eso también se debe enfocar a lo que, cuando hablamos de ser flexible. Siguiente punto es que se debe aludir a un periodo específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un periodo específico, nos enfocamos en qué gestión nos vamos a enfocar y a qué gestión queremos llegar. Usualmente, por ejemplo, en la auditoría lo que se hace es auditar la última gestión, ¿ya? Pero nuestro punto de partida va a ser una gestión anterior. ¿Para qué? Para que podamos comparar. Y es lo mismo. Si en algún caso tú vas a proyectar un estado financiero, puedes fijarte en una gestión anterior para ver cuánto fue, por ejemplo, las ventas, ver en la gestión que estás realizando cuántos son las ventas, en función de eso, teniendo un segundo punto de partida, puedes tener una tercer punto de partida y puede ser tu proyección, ¿no? Y por último tenemos que debe ser permanentemente evaluado, monitoreado y ejecutado. Entonces, tenemos el plan, lanzamos el plan, pero este plan tiene que ser ejecutado. No es simplemente agarrar y decir, esto háganlo y tú te lavas las manos y te vas. No, entonces no. Si hay una proyección que funciona a nivel presupuestario, obviamente, que va a estar en función de lo que son los estados financieros, entonces tiene que ser de alguna forma debidamente monitoreado. Ya en ese cuadrito, y ya casi para terminar, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de hacer esta proyección de estados financieros? En este caso, nos va a servir para que la entidad pueda hacer una planeación, ¿ya? Y normalmente, como dice, la información se va a pronosticar con un año de anticipación. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el mes de junio, podemos hacer proyecciones hasta el mes de junio del 2025, ¿no? Entonces, al siguiente mes, julio, ya podemos hacer hasta julio del 2025. Entonces, usualmente se puede ir proyectando. Y eso también se puede dividir en distintas proyecciones mensuales, ¿no? Entonces, ver cómo se van a comportar las ventas en el siguiente mes y en el subsiguiente mes, entonces, hasta un año. No podemos hacer a más tiempo por el tema de que hay la incertidumbre, ¿no? Entonces, la incertidumbre de lo que pueda ocurrir ocasiona de que nosotros no podamos proyectarnos a futuro, de aquí a unos 10, 20 años. Tal vez como objetivo, como meta, podría ser, pero en función de proyecciones de estados financieros no se puede, ¿ya? Respecto a esto de la proyección y la utilidad, mm, hay dos tipos de utilidades, una interna y otra externa. Interna va a ser en función de la administración, donde se va a visualizar el resultado de la ejecución de manera cuantitativa. Entonces, esto se puede medir, ¿no? Se puede comparar, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de valor que se tiene? Entonces, a eso nos referimos cuando es cuantitativa. Y se va a prever situaciones en las que puede presentarse a futuro. Entonces, como vemos en el ejemplo del flujo de caja, por ejemplo, tenemos que para el enero 21 tenemos 2.800. Entonces, nosotros vamos a proyectar qué va a ocurrir en febrero, que va a subir en un 3.000, o sea, en 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces, y marzo, ¿qué va a ser? Tiene una proyección de 4.000. Entonces,
casi cada mes está subiendo unos 1.000 bolivianos en el saldo inicial de caja, donde nos vamos a tener un acumulado de unos 2.800. Entonces, en función de eso, nosotros podemos ir midiendo. Entonces, en enero vemos los ingresos que han sido 1.400. Luego en febrero hemos tenido muchos más ingresos de 4.000 y en marzo han disminuido. Entonces, nosotros nos vamos enfocando en función de que, de algo histórico, algo que en algún caso se pueda medir. Al igual que los egresos de personal y los de proveedores, y por ejemplo, al final ya tenemos un saldo final, donde hablamos en el flujo de caja, donde se van mostrando determinados análisis, los cuales nos van a servir para poder ver esa utilidad. Las desventajas que tienen estas proyecciones, ya hemos hablado de las ventajas. Ahora, las desventajas, ¿cuáles son? Que se van a basar en estimaciones y no en datos reales. O sea, no podemos ver el futuro. Ya entonces, sería interesante ver el futuro si tú te compras el boleto de lotería y todo. No, básicamente son estimaciones. Y obviamente los números tienen que ser nuestros amigos, porque los números van a ser estimaciones, los cuales nos van a servir para poder desarrollar esa proyección. También otra de las desventajas es que están sujetos a variaciones imprevistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente nosotros podemos estimar, hacer la proyección, pero los cambios que en alguna forma pueden ser globales o políticos, como se veía, entonces pueden tener un impacto negativo en nuestra proyección. Otra de las ventajas es que deben ser comunicados para su ejecución efectiva. Muchas veces las empresas, lamentablemente en Bolivia, no tienen buena comunicación. Y por ende, esa es una falencia importante, la cual, si es que no existe esta buena comunicación, entonces no vamos a poder llevar adelante la proyección de nuestros presupuestos. Y otra de las desventajas también es que requieren un compromiso por los que van a ejecutar para evitar las variaciones constantes. Entonces, eso implica hacerle un continuo seguimiento. Si es que no existe ese compromiso, entonces el seguimiento no va a poder llevarse adelante, ¿no? Entonces, básicamente, esas serían algunas de las desventajas. Muy bien, y de esta forma terminamos esta pequeña clase, pequeña última clase.